¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una pequeña guía sobre los problemas de estado, ya que muchos me lo habéis pedido porque, bueno, habéis empezado hace poco y tenéis muchas dudas. Bien, primero que nada voy a empezar por el traumatismo, ya que es el más complicadito, ¿vale? El traumatismo hace lo siguiente: un personaje traumatizado sufre una cantidad determinada de daño irreducible cada vez que resiste o se recupera de un efecto negativo o debilitante. Bien, lo que voy a hacer es irme a duelos, me voy a autoduelear yo solo y os voy a enseñar uno de los personajes que, bueno, para los que lleváis mucho tiempo ya lo conoceréis, que es Willy. Daros cuenta de que Willy es un personaje clase S, o sea que cuidadito lo que va a pasar ahora. Le voy a dar a duelo, obviamente esto ya lo he probado y espero que ahora me salga bien y no me salga mal. Vale, tengo que estar atacándola a ella para que no me debiliten ni nada, así que vamos allá. Me protejo para que no me maten a Willy, que es clave aquí para enseñar el traumatismo. Willy lo que hace es, con la carga de adrenalina, una línea enemiga sufre 4000 de daño por traumatismo, confusión, que es un estado debilitante, y un 50% de reducción de curación durante 2 turnos, que también es un estado debilitante. Todo esto cuenta. Y repone un 100% de vitalidad máxima él, que eso es lo de menos. Y luego tiene una habilidad característica, ¿no? El movimiento característico que dice: este personaje repone hasta el 100% de vitalidad máxima, que es lo de menos, pero cambia una línea. Una línea enemiga se recupera de todos los estados debilitantes. Y ahí está la gracia del traumatismo. Así que nada, lo que vamos a hacer es, para empezar, a este lo voy a ofuscar para siempre, no vaya a ser que me dé muchas molestias, y vamos a cargar todo lo que podamos. Cuidadito con la quemadura de Abraham, que no quiero sorpresas antes de tiempo. Vale, la he quemado. Esto también cuenta como estado debilitante, ¿vale? Así que cuidadito, no la vayamos a matar antes de tiempo, que no es lo que queremos. Golpeamos, volvemos a proteger al que tiene detrás. Al pacificador obviamente no le pego porque si no me va a hacer la habilidad y me va a terminar matando. Así que golpeo otro poquito por aquí. No golpeo más con Abraham por si acaso. No golpeo y me protejo otra vez. A ver que no me maten a nadie. Muy bien. Ahora viene lo interesante. Vale, tenemos que nuestra amiga Ángel tiene 4000 de quemadura. Voy a darle otra vez para duplicárselo. Ahora tiene 8000. Al mismo tiempo lo que voy a hacer es tirar la carga de Willy para meterle el traumatismo, la confusión y la reducción de curación. Vamos allá y le meto. También se lo pongo a él. Como podéis ver, él no tiene nada de daño, tiene 100.004 de vida, está todo perfecto. Así que nos centramos en Ángel. Guaya, se me acaba el tiempo, voy a darme prisa. A Ángel le voy a meter también infección y el 80% de reducción de curación que mete... no me sale el nombre. Bueno, ya me entendéis. Mike, ahí está. Mike, al golpear. Aquí protejo y ahora me voy a esperar. No va a morir, ¿veis? Y ahora cuando yo le doy a curarle el traumatismo y todas las debilidades a Ángel, pasa esto. A ver si sale bien y no me deja mal. Le he quitado 12.000 de daño. Obviamente no ha muerto. Desconozco por qué, pero bueno, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar para que quede claro. No tengo ningún problema. Pero así es como funciona traumatismo. Traumatismo básicamente tienes que coger al enemigo al que vas a traumatizar y meterle todos los estados debilitantes que puedas. Mira, que tienes mod de golpear y meter infección, perdón, hemorragia, pues hemorragia. Que tienes mod de golpear o alguna habilidad de meter quemadura, que le metes confusión, métele confusión, debilidad, lo que sea, cualquier estado debilitante, cuantos más, mejor. Voy a intentarlo otra vez. Que no me moleste. No debería haber golpeado, pero bueno, vale, me ha salido bien. Golpeo por aquí, golpeo a este y le golpeo otra vez. Un poquito, no pasa nada. Vale. Bien, ahora le golpeo a ella. Pues le he golpeado al que no debía. Oye, estoy de verdad fatal. Defiendo y defiendo. Vale. Ella tiene toda la vida, no le he golpeado todavía. Así que ahora lo que voy a hacer es golpearle. Tiene vitalidad adicional, así que no le voy a hacer mucho daño. No le golpeo. Aquí no sé si golpearle y empezar. No le golpeo y no le golpeo. Voy a intentar ganar toda la carga con Willy antes de tiempo. Me está costando.
Se ve que se le está activando la tercera ranura del arma y no me quiere hacer caso ahora. Bueno, es cuestión de tiempo que tenga suerte en algún momento. Si es que tengo suerte en algún momento. Por favor, jueguecito, para una guía que intento hacer para la gente. Bueno, pues, oye, ya cuando quieras, no hay prisa. Yo estoy tranquilito. Ya saldrá. Bueno, tú, esto es un cachondeo ya. Voy a intentar pegarle a otro, a ver. A ver, un golpecito aquí al pacificador. Espero que no me mate. Uno, inocente, ahí está, muy bien. Ahora sí, pam, pam, pam. Y ahora lo que voy a hacer, que es lo que estoy diciendo todo el rato, ahora que puedo, es meterle todos los estados debilitantes que pueda. Pum. A ver si la he quemado, debería. Ahí está, ahora le meto reducción de curación e infección. Por aquí le voy a meter ofuscación. Y ahora le voy a meter esto, que es confusión, reducción de curación y el traumatismo. Me voy a proteger. Y ahora en el siguiente turno la voy a curar. Como podéis ver, tiene 27.000 de vida. La voy a curar. Y al curarle todos los estados debilitantes, le quito 20.000 de vida. Y estamos hablando de Ángel. Obviamente, también estoy hablando de Willy, un clase S. A ver, con un clase S le quito 20.000 de vida a Ángel. Pues no quiero ni imaginarme qué puede hacer Ofelia, por ejemplo. Ya que está de moda porque es la primer personaje mítico con traumatismo. Así que, ojito. Bien, de momento ya tenemos traumatismo explicado. Así que lo que voy a hacer es evitarme jaleos. Me voy a quitar al equipo de traumatismo. Esto ya está explicado. A ver, ¿dónde está? Que los he dejado todos abajo. Aquí está. Vale, quitamos el equipo. No lo voy a usar más. Perfecto. Aquí están todos los equipos que voy a usar. Bien. Voy a tachar traumatismo para dejármelo claro. Traumatismo, ya está explicado. Vamos a ir ahora con normalizar. Y es que normalizar dice: un personaje normalizado no recibe ningún beneficio ni se activan sus habilidades de especialista. Vale, ha habido un pequeñito cambio. Resulta que sí. Titan mete normalizar en el turno 1, pero cuando está en grado 7, en Limit Break 2. Y no lo tengo a ese nivel, con lo cual no me sirve. He hecho una pequeñita modificación. Afortunadamente tengo a Hersel descabezado, que él, o sin cabeza como preferáis llamarlo, que él sí que mete normalizar en el turno 1. Así que vamos a hacer el duelo. Y veis que tiene normalizar Tío Sam. ¿Qué significa esto? Que ahora Tío Sam no puede usar su movimiento característico. Que el movimiento característico es, como veis aquí a Lidia, tiene la barrita moradita abajo. Eso es el movimiento característico, es decir, usar esto que estáis viendo aquí. También voy a usar este, ¿vale? Para que veáis lo que pasa. Ahora, de normal, Tío Sam, cuando toque su turno, debería de haber metido escudos, ¿vale? Como está normalizado, yo hago así tranquilamente y no mete escudos. Vuelta a empezar, tiene normalizar durante un turno más, con lo cual, pam, me da tiempo a matar aquí a este. Obviamente, como le tengo puesto antidecapitar, no ha muerto. Pero veis, aquí no pasa nada. Tío Sam no mete escudos. Ahora bien, ya no tiene normalizar. Y tampoco tiene movimiento característico, con lo cual ahora sí o sí debería de poner escudos. Voy a proteger, no voy a atacar. Él no está normalizado, con lo cual ahora lo que hace es proteger a los compañeros. Eso es lo que hace normalizar. Bueno, en este caso puedo golpear. No puedo golpear. ¿Me deja seleccionarlo? No sé por qué, no debería. No debería dejarme seleccionar a Doc porque está con el escudo. Tengo enfoque, ¿no? Vale, por eso me está dejando, porque tengo algún personaje con enfoque. Bueno, esto es otra habilidad que ya veremos en un futuro. Básicamente eso es lo que hace normalizar, ¿de acuerdo? No deja usar la habilidad de especialista. Vamos a hacer otra comprobación, que esta es una de las que más gustan. Vamos a poner, en este caso, vamos a hacer un equipo con un solo personaje. Un personaje que toca muchísimo las narices. Quita. Por favor, ¿me puede salir las cosas bien? Gracias. Vamos a poner a un personaje que toca mucho las narices, que no es otro que André. Ya sabemos que André, cuando le golpeas, te devuelve daño, ¿no? ¿Dónde está André? André. Bueno, voy a poner a este y vamos a poner a André, a los dos.
Si es que lo encuentro. ¿Dónde está André? Lo mejoré. Aquí está, muy bien. Vamos a ponerle pues esto mismo. Vale, lo ponemos en duelo amistoso. Ahora nos vamos a duelear. Y me busco a mí mismo, que siempre estoy abajo. Aquí estoy, vale. Entonces, ¿qué pasa? Como podéis ver, el pacificador tiene mediador y André no. Si yo a André le hago así y le tiro una habilidad, me devuelve daño. Lo mismo debería de pasar con pacificador, porque tiene también represalia, pero como tiene normalizar, no me devuelve daño. Obviamente lo he matado porque lo tengo en grado 4. Aún así tenía 104.000 de vida y lo he terminado matando. ¿Qué pasa? Mira, cuando mato con Lidia también puedo meter normalizar a otro rival. En este caso Andrea ahora tiene normalizar. Pues me cebo con él. A ver si gano algún tipo de habilidad que pueda tirarle. Efectivamente tengo la habilidad tanto de Wayland como de Michonne. Voy a tirar la de Michonne. Me debería de hacer... No me hace nada. No me devuelve el daño, con lo cual aprovecho y le tiro todo lo que tengo. Como está normalizado, no me hace nada. Eso es lo que hace normalizar. Evita que usen la habilidad de especialista. En el caso de Tío Sam no pondría escudos. Y en el caso de André, en el caso de por ejemplo también Doc. Vamos a buscar a Doc. Lo tenía por aquí también. Vamos a ver si ahora en vez de normalizar a Tío Sam normalizo a Doc, que sería lo ideal. Y lo voy a matar y veréis lo que pasa. Me voy a duelo nuevamente. Vale, y terminamos de explicar el normalizar. A ver si tengo la suerte de normalizar a Doc. Ahí está normalizado. Entonces ahora lo que le hago a Doc es matarlo. Y como su habilidad de especialista es Halo, debería de resucitar, ¿no? Vamos a ver. Claro que hay que tener en cuenta una cosa. Tiene puesto lo de antidecapitar. Veremos si eso no afecta. Yo por lo pronto lo voy a matar. Debería de resucitar. Pero efectivamente como tiene normalizar, no lo hace. También es cierto que lo he decapitado. Vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez sin decapitar, para ver si funciona de un modo diferente. No supone ningún problema. Me vuelvo a buscar a mí mismo. Ahí estoy. Esta vez voy a intentar darle sin decapitar. Esta decapita la quito, esta decapita la quito. Le voy a meter mismamente... No sé, ¿qué le puedo meter? Pues le meto. ¿Con quién le puedo pegar? Alguien que sí pueda hacerle bastante daño. Ah, ya sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Te meto a ti. Y meto a esta misión mismo. ¿Vale? Pues así. Le meto esto por aquí. Así lo voy a dejar. ¿Vale? Le ha caído normalizar al Tío Sam, con lo cual vamos a ver que le caiga el normalizar al Doc, porque es lo que nos interesa ver. A ver si le cae a Doc. Ahí está Doc. No tengo a nadie que decapite, con lo cual debería de poder resucitar. Vamos a golpearle. Vamos a golpearle. Lo matamos. Y... sin decapitarle, ¿eh? No resucita. ¿Por qué? Porque estaba normalizado. Es así de simple. Bien. Normalizado. Finalizado. Toma pareado. Uy. Estoy en racha. Lo tacho también. Desarme. Bien, vamos a aprovechar con desarme. Ya que tengo a Wayland, vamos a aprovechar. Bien, pero para desarmar lo que necesitamos es que el personaje pegue un golpe crítico. ¿Cómo hago que pegue un golpe crítico prácticamente asegurado? Pues en este caso voy a usar de líder a alguien que dé mucho crítico, como puede ser Glenn. Glenn da crítico a todos, además le voy a poner un arma de crítico. A este, es que armas con crítico a verdes no tengo, no me salen, con lo cual voy a ir aquí. Entonces ahora yo cuando golpee con Wayland a Doc, que lo voy a hacer ahora, le meto crítico, ¿veis que sale el logotipo de desarmado? Ahora todos los golpes que le dé le van a entrar, da igual lo que haga, todo le entra. Bueno, en este caso le he pegado uno, le pego otro, resucita obviamente, no pasa nada, todo lo que le dé va a entrar. Ahora él resucita y ya no está desarmado, con lo cual cuando le pegue la probabilidad de que salte el 0%
existe. ¿Por qué? Porque no está desarmado. Que es lo que voy a hacer ahora. Le voy a golpear con, no sé, Michonne, 0%. ¿Veis por qué es importante el desarmar? Le golpeo. Aquí le echo daño, 0%. Le golpeo, 0%. Lo vuelvo a desarmar. Ahora en el siguiente turno, a ver si sigue desarmado. Efectivamente sí sigue desarmado, ¿vale? Entonces ahora cojo y digo, pum, le hago daño. Pum, le hago daño. Pum, le hago daño y lo mato. Bueno, lo mato ahora. Eso es lo que hace desarmar. Desarmar lo que hace simplemente es que la tercera ranura, veis que arriba pone 50 vitalidad, 20 de defensa al sufrir daños y reduce, pues la de color turquesa. Puede ser color turquesa, puede ser color morado. El color es lo de menos. Digo color turquesa para que la veáis claramente dónde está. La tercera ranura, ¿vale? Pongáis lo que pongáis aquí, la habilidad desarme la inutiliza. Pero solo esa. La cuarta ranura sigue funcionando. Y las estadísticas básicas, que son ataque, defensa, vitalidad y crítico, siguen funcionando. Es decir, yo aunque le haga así y lo desarme como he hecho, él sigue teniendo el 50% de vitalidad, el 20% de defensa y sigue reduciendo el daño de golpe crítico sufrido al 50%. Pero sufrir daños tiene una probabilidad mejorada de debilitar al enemigo, eso no se me va a activar. Golpee con quien golpee, él no me va a debilitar. Haga lo que haga. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace desarme. Ni más ni menos. No tiene ningún misterio más. A ver si termino matándole. No, bueno, pues nada, tú ganas, tío Sam. Qué pesado. Bien, quitamos desarme. Ya estaría. Y nos vamos con la última, que es la de atontar. Un personaje atontado no puede usar su movimiento característico. Bien, pues vamos a buscar a alguien con movimiento característico. Bien, pues ya estoy aquí. En este caso vamos a usar de prueba a Baker. El pacificador y Ángel, pues bueno, los he dejado por dejar, pero perfectamente los podría quitar y no pasaría nada. Los quito, dejamos solo a Baker, ¿vale? Y le vamos a atacar con este equipo de aquí, que tiene iba a decir LeBron James, al comerciante y a Sammy Tom, ¿vale? Tenemos que Baker en el turno 1, el movimiento característico dice: causa un 300% de daño a una línea enemiga cuando lucha en el equipo defensivo. Este compañero obtiene un 100% de PA, con lo cual no voy a hacer nada para que él tire el movimiento característico. Me protejo. Ahí está, lo ha tirado. Vamos a ver, efectivamente lo ha tirado. Abajo ya tiene las barritas vacías. Eso es el movimiento característico. Ahora vamos a hacer lo mismo y se lo vamos a anular. Vamos allá. Volvemos, es tan simple como coger. En este caso tenemos a Sammy Tom, que es perfecto porque atonta en el turno 1. Vamos a darle. Y ahora cojo con Sammy Tom, uso el movimiento característico y dice: hasta 2 enemigos sufren atontar y un 20% durante 2 turnos de defensa menos. Bueno, lo de la defensa es lo de menos. ¿Por qué se ha confundido? ¿Alguien me lo explica? Ay, Dios, alguna habilidad. Vale, esto no debería haber pasado. Culpa mía. Nada, que cuando intento explicar algo siempre hay algún factor que me sale en contra. Vale, pues vamos a meter directamente solo a Sammy Tom. Total, no creo que me mate Baker en el turno 1. Sammy Tom, aquí está. Le ponemos, pues por poner un arma con 15-35. Vale, pues lo que decía, yo le meto a atontar y él, ¿veis que tiene la barrita abajo completa? Eso es el movimiento característico. A ver si ahora lo utiliza. O me golpea. Simplemente me golpea. ¿Veis? Lo tiene anulado. Lo pone ahí, anulado. Pasa al siguiente turno. Ya no está atontado. Ahí lo tiene desbloqueado. Yo me voy a proteger y él me tira el movimiento característico. Vamos a ver cómo la barrita está vacía. ¿Veis? Y está que partida en 2. Eso significa que se recupera en 2 turnos. Seguimos. Vamos a hacerlo hasta el final. Yo tengo movimiento característico. A él le falta un turno por tenerlo. Le golpeo. Muy bien. Ahora él tiene el movimiento característico y la carga de adrenalina completa. Con lo cual yo lo que voy a hacer es quitarle el movimiento característico y él me tirará la carga, poniéndose defensa seguramente. Efectivamente, ahí está. Bueno, pues vamos a pegarle un tirito.
efectivamente me tanquea. Yo ahora no puedo, vuelvo a repetir, atontarle y él me va a tirar la carga de adrenalina. Me voy a proteger. En este caso él tira la carga de adrenalina. Claro, es que ahora ya la carga de adrenalina la tiene a 100. Completamente a 100. Por eso no me tira el movimiento característico, porque como está en el equipo defensivo va a estar metiéndose constantemente la carga de adrenalina. Aunque yo lo atonte, va a seguir tirando la carga de adrenalina, con lo cual no supone ya ningún problema. Pero bueno, eso es lo que hace, gente. El atontar, básicamente, tú coges a los personajes que tiran movimiento característico en el primer turno, le metes a atontar y ya no te tira eso, ¿vale? Y eso te da tiempo o te da pie a poder matarle o a poder matar a otro compañero para que no se vayan ayudando entre sí. Y poco más, gente, tachamos atontar y tanto traumatismo, normalizar, desarme y atontar ya están explicados. Así que nada, espero que os haya gustado. Si hay alguna duda, dejadmelo en los comentarios y si queréis algún otro vídeo explicando otros problemas de estado, decidme cuáles os crean dudas y los haré sin ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta mañana.